Bueno, pues ya estamos aquí. Cuando llega una persona que va contigo porque descubrió que trae problemas con el azúcar, digo, ella no Sí. sabe o él no sabe si es diabético o no, pero trae un problema, un descontrol metabólico y alguien le dijo, tienes que... ¿Cómo integras ese diagnóstico? Porque de repente hay mucha gente que dice, bueno, me salió una vez, me salió alta el azúcar. ¿Cómo integras para que la gente sepa cuántas cifras, con qué frecuencia se la debe tomar para que tú puedas decir si eres un diabético? Hay criterios y entonces sí es bien importante concientizar, ¿tienes o no diabetes? O sea, no puedes estar a medias. Entonces, habitualmente la química sanguínea te puede dar una glucosa alta en ayuno. Una hemoglobina glucosilada, que es el porcentaje de glucosa que se le pega a tu sangre y que no debe exceder de 6.5. También te puede dar una, pues digamos, parámetro para saber si estás excedido. Hay que hacer estudios más importantes. Hay estudios de mayor penetrancia, como las curvas de tolerancia, en donde vas a ver justamente la cantidad de glucosa a las 2 horas elevadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, o sea, proponerle al paciente que por una glucosa elevada no quiere decir que tiene diabetes, sí, hay que investigarlo. Okay. Pero una vez que se tiene el diagnóstico, hay que tratarla como tal. Y en el caso de las complicaciones o tratar de prevenir las complicaciones, como en el caso que estamos platicando del pie diabético, ¿cuáles son los cuidados o cómo enfocas tú la asesoría hacia el paciente para que ya empiece a prevenir esos? O sea, lo primero es que esté controlado, ¿no? Claro, su diabetes. Claro. Pero además, ¿qué más les recomiendas? Eso es importante. El paciente con diabetes presenta en los primeros 10 años de enfermedad complicaciones que se llaman de vasos pequeños. Y entonces los vasos retinianos, lo que te da pues alimentación a la retina, empieza a taparse, a lesionarse, a crecer. Los vasos del riñón, los pequeños glomérulos también empiezan a lastimarse y fundamentalmente los nervios que te dan la sensibilidad en las piernas o bien los vasos sanguíneos que le dan alimentación a esos nervios empiezan a alterarse. Entonces, la primera complicación que el paciente con diabetes experimenta es la microvascular y para eso lo que hacemos es mandar al oftalmólogo una vez al año al paciente con diabetes para que explore ojo y nos diga, está muy bien. O sea, es que tiene retinopatía, hay que ponerle láser, hay que ponerle algún tipo de inhibidor de la angiogénesis, por ejemplo. Pero entonces esto nos previene ceguera, porque lo que tú buscas es, no importa que tengas ya lesión en el ojo, tienes que prevenir o tienes los medios para prevenir, ¿no? Sí. La otra lesión es la lesión en la enfermedad, en los riñones, en la enfermedad, lo que constituye enfermedad renal, y para eso hacemos evaluaciones en la consulta. Evaluamos, y creo que ya tuvieron un programa, evaluamos examen de orina, evaluamos creatinina y estimamos cómo están funcionando los riñones. La tercera es la revisión de pies. De los pies. Exhaustiva. Los problemas que hay de las complicaciones en los miembros inferiores. Estas complicaciones principalmente se dan en los vasos arteriales, en las venas. ¿Dónde son más frecuentes, doctora? La complicación que tiene el paciente con diabetes en extremidades inferiores involucra nervios y arterias, principalmente. En los primeros años de enfermedad, incluso antes de tener el diagnóstico de diabetes, puedes tener ya lesión de los nervios. A lo largo del tiempo, los vasos sanguíneos van cambiando, se van haciendo mucho más endurecidos. Todo este fenómeno de arterioesclerosis que se da de forma acelerada en el paciente con diabetes cobra factura y entonces empezamos a tener lesiones de completa amputación del flujo, principalmente de la rodilla para abajo en el paciente con diabetes. Entonces, en el paciente se desarrollan dos formas de manifestar la enfermedad de pie diabético. Sí. Puede ser aquel paciente con diabetes que no sienta, que va en la playa caminando sin ningún tipo de protección sobre la arena caliente, y no sienta nada, y entonces va a consulta porque tiene muchísimas ampollas, ¿no? Y no sintió nada. Sí. O puede ser aquel paciente que camina y le duele la pantorrilla, no puede seguir caminando porque empieza a desarrollar lo que se llama claudicación. Le duele al caminar. O pacientes que también empiezan a tener, por ejemplo, una deformidad en el pie. Es claramente una neuropatía, así se llama neuropatía motora, cuando el paciente empieza a tener dedos en garra que en lugar de permitir la libre o la consistente pisada sobre la planta del pie, empiezan a tener callosidades en las puntas de los dedos. Y entonces empiezan a tener también ulceraciones arriba porque el zapato les empieza a rozar. Entonces tenemos neuropatías dolorosas o no dolorosas. Las más graves son las no dolorosas porque el paciente no se da cuenta. Exacto. O las lesiones luego con alguna
que piedrita que traigan el zapato. Exacto. Y que no se dio cuenta, ¿no? Pierden la sensibilidad del dolor, que finalmente es algo protector, ¿no? Sí. Y la otra parte que sería la arterial. Y entonces así se empieza a gestar todos esos años de descontrol del paciente con glucosa, con lesiones en los nervios, con lesiones en las arterias, para que al final puedan desarrollar por descuido, por un accidente, una lesión que no cierra. Y entonces dicen, ¿por qué no me está cerrando? ¿No? Exacto. Pero esto ya pasó mucho tiempo. Sí. Lo que buscamos en diabetes es prevenir esta complicación, porque con estudios como los que hacemos en el centro multidisciplinario podemos detectar la neuropatía de forma muy temprana y dar lo necesario para que no desarrollen este tipo de lesiones, al igual que la enfermedad arterial, mucho más temprana que cuando ya te duele la extremidad, ¿no? ¿Y ese tipo de estudios se pueden hacer aquí en Michoacán? Sí, lo acabamos de conjuntar. Ahora, la propuesta que nosotros tenemos como centro médico es justamente un espacio en donde la parte clínica, que somos los internistas y los endocrinólogos del lugar, junto con la parte quirúrgica, que son los angiólogos, podamos tener nuestras herramientas diagnósticas y sobre todo preventivas. Es decir, los dos nos dedicamos a la parte de cirugía o la parte de diabetes, pero lo que queremos como nicho es que el paciente con diabetes encuentre un lugar en donde pueda irse a hacer este estudio que le permita una vez al año saber cómo están sus nervios, cómo están sus arterias, cómo está su circulación distal, para evitar en lo posible que lleguen una década después, 10, 20 años después, con unas lesiones negras, dolorosas, que ya no pueden recuperarse más que amputando la extremidad. Y este centro donde se hacen estos estudios de manera integral está aquí en Morelia. Lo integran de manera multidisciplinaria, participa un angiólogo, por lo que platicábamos, porque yo lo sé, hemos tenido al angiólogo Rodrigo Herrera aquí con nosotros. Justo. Y ¿hay alguna otra disciplina médica está ahí contigo, aparte de ti? Como la idea es dar el enfoque multidisciplinario, el estudio de prevención se enfoca en decirle al paciente con diabetes: tu grado de amputación o tu riesgo de amputación es tal, hay que hacer esto, con metas muy bien medidas y dar resultados, ¿no? Pero aquel paciente que ya viene con una lesión, que ya tiene desgraciadamente una extremidad con un poco de o alguna úlcera o de alguna manera infección, se le da el manejo multidisciplinario, en donde en el centro tenemos, por ejemplo, la nutrición, que es importante en estos pacientes. Y una nutrición no nada más enfocada a bajar los niveles de glucosa, sino a nutrir al paciente con una herida que requiere nutrimentos importantes para que pueda cicatrizar, ¿no? Entonces, sí, entramos todos. Entramos la parte nutricional, la parte quirúrgica, médica, tenemos curación avanzada de heridas, tenemos también algunos métodos que permiten en casa que el paciente avance, que el paciente sea curado por sus familiares, que obviamente también buscamos tener un contacto estrecho con ellos, y pues que de alguna manera el paciente que desarrolla esas lesiones no se sienta solo, porque hasta antes de esto tenemos pues que ir con tu médico, entonces el médico te mandaba con otro médico y no había como esta comunicación global. Aquí tenemos al paciente y finalmente alrededor de él están todos los especialistas, estamos todos los especialistas y discutimos incluso los casos, los sesionamos para saber cómo les va, ¿no? No, pues muy bien, una manera integral de tratar al paciente para que no tenga que andar, como dices, de un lado a otro.